Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a su programa Cristiano Alcanzando a las Naciones de Puerto Rico. Estamos muy contentos, en este año hemos empezado muy bien y vamos a seguir adelante en el nombre del Señor, porque hoy tenemos una enseñanza bien bonita y hoy vamos a hablar de enseñanzas bíblicas e interpretación de los libros del Antiguo Testamento en nuestra serie de Elohim. En una búsqueda de la constancia para todo lo que fue escrito para un pueblo hebreo, en la monarca de Moisés escribió para su pueblo y no a los incircuncisos, gentiles, personas que no pertenecían al pueblo de Israel. No podemos interpretar el Antiguo Testamento como si hubiera sido escrito para nosotros, porque ahora la ley queda abolida por lo que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario. Estamos en la dispensación de la gracia. Ahora los judíos y gentiles somos un solo pueblo en Jesucristo. El enfoque se refiere a entender la hermenéutica del Antiguo Testamento sin mezclarla con el Nuevo Testamento. Se llama hermenéutica del Antiguo Testamento o hermenéutica del Antiguo Testamento, independientemente. Este enfoque se centra en interpretar los textos del Antiguo Testamento dentro de su propio contexto histórico, cultural y teológico, sin la influencia directa de conceptos relacionados del Nuevo Testamento. Se busca entender el mensaje original y la intención de los autores del Antiguo Testamento, representado su contexto específico. ¿Quiénes son los Elohim? Salmo 82. Dios Elohim está en la asamblea divina. En medio de los dioses, Elohim dicta sentencia. La palabra Elohim aparece 2 veces en este breve versículo, aparte de los nombres del pacto. Yahvé es la palabra más común en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. La primera vez que se aparece en el versículo se entiende sin problema, pero como conozco la gramática hebrea, vi de inmediato que la segunda instancia debería traducirse en plural. Allí estaba claro como el agua, el Dios del Antiguo Testamento, formaba parte de una asamblea, un panteón de otros dioses. Dice la Biblia que hay otros dioses. Ni quiero decir que tiene o que no presté atención alguno al sermón. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Cómo era posible que nunca hubiera visto esto antes? Que lo había leído en la Biblia más de 6 o 7, 8 veces. Había asistido a seminarios, había estudiado la palabra, había enseñado la palabra y sigo estudiando en la Universidad Bíblica. ¿Qué significaba esto para mí en teología? Siempre había pensado y enseñado a mí mismo cómo podría hacer algo como los dioses mencionados en la Biblia. No era más que un ídolo, pero por fácil o cómoda fuera explicación, aquí no entendía ni tenía sentido. El Dios de Israel no es parte de un grupo de ídolos, pero tampoco podemos imaginarme que estuviera rodeado de otros dioses reales. Esto era la Biblia, no la mitología griega. Inmediatamente me puse a investigar. Pronto descubrí que estaba explorando un terreno que los evangélicos habían evitado pisar por tiempo. Las explicaciones que encontré de los eruditos evangélicos eran alarmantemente débiles. En su mayoría sostenían que los dioses Elohim, ese versículo, eran simplemente hombres ancianos judíos, o que el versículo hablaba de la Trinidad. Sabía que ninguna de esas opciones podría ser correcta. El Salmo 82 afirma que los dioses eran condenados por corrupción en su administración de las naciones de la tierra. La Biblia nunca enseña que Dios haya designado un consejo de ancianos judíos para gobernar sobre las naciones extranjeras. Y ciertamente Dios no estaría reprochando a otros miembros de la Trinidad, Jesús y el Espíritu Santo, por ser corruptos. Sinceramente, la respuesta en que me encontraba no eran honestamente como lo que yo quería entender del texto del Salmo 82. En mis investigaciones, que yo seguí investigando, cuando miré más allá del mundo de la erupción evangélica, descubrí que otros académicos habían producido decenas de artículos y libros sobre el Salmo 82 y la religión israelita. No dejaron piedras sin remover o buscar paralelo entre el Salmo y la literatura
y otras civilizaciones del mundo bíblico. En algunos casos incluso coincidieron palabra por palabra. La estructura administrativa del cielo, los gobernantes del antiguo Egipto eran llamados faraones. En el idioma egipcio el título en realidad son dos palabras, Per-Ajá, que significa gran casa o familiar. La casa real de Egipto era una burocracia dinástica, los que los faraones solían tener familias extendidas y numerosas. Frecuentemente nombraban en miembros de su familia sus posiciones clave de autoridad dentro de la administración. Los altos funcionarios del gobierno del rey solían provenir de la casa real. Eran administradores no simples mensajeros. El concepto de la estructura era bien conocida en el mundo antiguo. Representaba la autoridad de la jerarquía, el rey supremo, administradores de élite o a menudo relacionados con el rey y en personas de bajo rango que servían a los niveles superiores de autoridad. Todo el sistema formaba parte de un gobierno, pero la autoridad y el estatus estaban escalonados. Varios pasajes del Antiguo Testamento describen estas situaciones como la estructura administrativa del ámbito celestial. El Salmo 82 quizás es más claro y tal es el más sea impactante. El Salmo se refiere a la administración de Yahweh, un consejo. El primer versículo dice: Dios Elohim estaba en la asamblea divina en medio de los dioses Elohim, dicta sentencia. Sin duda, notarse en la palabra Elohim aparece dos veces en el versículo. También es probablemente que reconozca que Elohim como una figura de los nombres de Dios, a pesar de la forma de la palabra en plural. En inglés formamos plurales, agregados S o ES, o cat o horses. En hebreo, los plurales de sustantivos masculinos terminan en im. Aunque la palabra Elohim es plural en forma de su significado, puede ser tanto singular como plural. En el hebreo bíblico, Elohim significa la mayoría de las veces, más de 2000 veces, refiriéndose al Dios de Israel. En el Salmo 82:1, el primer Elohim debe ser singular porque gramáticamente hebrea lo tiene como el sujeto de una forma verbal singular, está. El segundo Elohim debe ser plural por lo que preposición que procede en el medio de que existe más de uno. No puede estar en medio de una sola persona la preposición que requiere un grupo, al igual que el sustantivo anterior, asamblea. El significado del versículo es ineludible. El Elohim singular de Israel preside una asamblea de Elohim, a los hijos de Dios como seres divinos. Una lectura rápida del Salmo 82 nos informa que Dios ha convocado esta reunión del Consejo para juzgar a los Elohim por su gobierno corrupto de las naciones. En el versículo 6 del Salmo declara que este Elohim son hijos de Dios y Dios les dice: yo he dicho, vosotros sois dioses, Elohim, todos vosotros hijos del Altísimo, Benet Elohim. Para un escritor bíblico, el Altísimo, el Elohim o Elohón, era el Dios de Israel. El Antiguo Testamento lo menciona como este título en varias ocasiones en Génesis 14, 18, 22, Número 24, 16, Salmos 7, 17, 18, 13, 47, 2. Aquí los hijos de Dios Altísimo son claramente llamados Elohim, ya que el pronombre vosotros en el versículo 6 es en plural y en hebreo. El texto nos da claramente que dice que todos los Elohim están bajo juicio o solo algunos. La idea de Elohim gobernando las naciones bajo la autoridad de Dios es un concepto bíblico que se describe en detalle en The Unseen Realm, el reino invisible. Por ahora, basta ahora en que veamos claramente que los hijos de Dios son seres divinos bajo la autoridad de Dios de Israel. Origen y concepto del Elohim. Seres demoníacos en los textos antiguos. Los orígenes y conceptos de los seres demoníacos tenían sus raíces profundamente arraigadas en los textos antiguos y reflexiones teológicas de la revelación del intrincado tapiz de creencias históricas, percepciones espirituales. En el libro de Daimon de Michael Heiss se explora estos orígenes, analizando las diversas representaciones de ideas de torno
como los demonios a lo largo de las civilizaciones antiguas, en un enfoque particular, en una influencia de texto del antiguo cercano Oriente en la concepción bíblica de los demonios. En el mundo antiguo, la comprensión de los Elohim, seres sobrenaturales, incluidos los demonios, era mucho más matizada y compleja que lo que representaciones de monoteístas que se le encuentra en las narrativas teológicas culturales posteriores. Los textos antiguos cercanos del Oriente, como los procedentes de Mesopotamia, Egipto y Canaán, representan un amplio espectro de las entidades espirituales, cada una con un rol de características funcionales distintas. Estos textos ricos en mitología y tradiciones religiosas influyeron significativamente en la manera en que los seres demoníacos fueron percibidos en la Biblia hebrea y más allá. Un aspecto crucial en este estudio de estos Elohim, textos antiguos, en comprender la terminología y las clasificaciones utilizadas para describir a los seres sobrenaturales. En muchas culturas antiguas no existía una dicotomía entre los espíritus buenos y los malos. En su lugar, las entidades sobrenaturales se clasificaban según sus acciones percibidas y su influencia en los asuntos humanos. Términos como espíritu, demonio y dioses a menudo se superponían y evolucionaban con el tiempo, con el significado moldeado por cambios culturales, teológicos, sociales. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, los Elohim, demonios, eran vistos frecuentemente como seres intermedios que podían ser tanto beneficiosos o benéficos o maléficos o manévolos. Figuraban a Lamashtu, Pazu y Apkuku. Eran representantes de diversos roles, desde protectores hasta portadores de la pestilencia y desgracia. De manera similar, en los textos egipcios, las entidades demoníacas formaban parte de un panteón más amplio de dioses y espíritus que cada uno de sus dominios influenciaba específicamente. La intersección de estas creencias en las antiguas, en la nación religión israelita, dio lugar a los Elohim como una demológica rica y compleja, como más tarde impregnaría en la Biblia hebrea. Los antiguos israelitas, que vivían en un mundo donde lo espiritual y lo físico reinos estaban profundamente interconectados, absorbieron y reinterpretaron los conceptos sobrenaturales de las culturas. Circunstancias o circunstantes están en asimilación, condujo al desarrollo de una perspectiva teológica única sobre los Elohim, seres demoníacos que combinó elementos y la mitología mesopotámica, cananea y otras del cercano Oriente. Comprender estos orígenes es la evolución de los conceptos de Elohim. Demoníacos proporcionaron una base fundamental para interpretar su representación en los textos judíos y cristianos posteriormente. La naturaleza malifésica de los Elohim, demonios antiguos que abarcaban tanto las características benéficas como la malevolencia, resalta el enfoque del adaptamiento y la integración en las culturas antiguas tenía hacia las dimensiones espirituales y sobrenaturales de la existencia. En resumen, explorar los orígenes y conceptos de Elohim, seres demoníacos en los textos antiguos, revela una compleja interacción de creencias, de terminología que moldearon la comprensión bíblica desde los Elohim demonios. Los textos del antiguo cercano Oriente influyeron significativamente en la evolución de Elohim, en la demonología dentro de la religión israelita, destacando la naturaleza dinámica, integradora de los pensamientos teológicos antiguos. Al examinar estos orígenes en la Biblia, ciertas bases para una exploración más profunda de los Elohim, seres demoníacos en la vida bíblica hebrea, la literatura judía y el Nuevo Testamento, así como su impacto duradero en la demonología cristiana primitiva y en las perspectivas teológicas modernas. El papel de los Elohim, demonios, en la Biblia hebrea y la literatura judía. El papel de los Elohim, demonios, en la Biblia hebrea y la literatura judía. La Biblia hebrea contiene numerosas referencias con figuras demoníacas que a menudo son representados como adversarios que perturbaban el orden divino. Uno de los ejemplos más notables es la identidad conocida como Satanás,
quien desafía la rectitud de Job en el libro de Job. Sin embargo, el idioma hebreo y el marco conceptual de la Biblia hebrea no siempre establece una diferencia clara entre ángeles, dioses y demonios, lo que hace que la identificación de los seres demoníacos sea algo complejo. En la antigua religión israelita, los Elohim demonios eran generalmente vistos como espíritus malévolos que causaban daño o caos. Se puede encontrar referencia a estos seres en los diversos textos como Levítico 17:7, que menciona al ser Irim, a menudo traducido como Elohim, demonio chivo, a quienes se les advertía a los israelitas que no debían ofrecer sacrificios. De manera similar el término de Shedim, que suele referirse a espíritu maligno o demonio, aparece en Deuteronomio 32:17 y Salmo 106:37, principalmente en los contextos de la idolatría y la adoración de otros Elohim, otros dioses, entre comillas. Al adentrarse en el periodo del segundo templo, la demonología judía se volvió más elaborada y compleja. En este periodo, que abarca desde la reconstrucción del templo en el siglo VI antes de Cristo a su destrucción en el año 70 después de Cristo, experimentó una gran influencia de las tradiciones persas, babilónicas y helenísticas, que lo que enriqueció significativamente las conceptaciones o conceptualizaciones judías sobre los Elohim demonios. El libro de Enoch, los jubileos y otros textos intencionalmente desarrollados en creencias, ampliado las ideas sobre los orígenes, comportamiento y jerarquía de los Elohim, espíritus malignos. Por ejemplo, en el libro de Enoch introduce la idea de los Elohim, ángeles caídos, que quienes descendieron a la tierra y engendraron a los Nephilim. Estas narraciones construyeron una mitología en la evolución en la que los Elohim demonios eran vistos como frecuencia, como una descendencia de estos seres caídos, causando continuamente problemas a la humanidad. Además, en los textos, los rollos del Mar Muerto brindan información sobre la demonología de los esenios, revelando una lucha dualista entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, en la que los Elohim demonios desempeñan un papel central en esta batalla cósmica. No se puede pasar por alto el significado de la influencia cultural y religiosa e interacciones entre las religiones israelitas antiguas y los vecinos de las circunstancias o circunstantes. La mitología egipcia, babilónica y la cananea también tenían sus propios Elohim, demonios y espíritus malignos, los cuales indudablemente influyeron en la demonología israelita y posteriormente judía. Por ejemplo, el Elohim demonio babilónico Pazuzu, conocido como traer plaga, puede ser tener paralelismo como un lugar de los espíritus destructivos mencionados en las escrituras hebreas. Aparte de las narrativas mitológicas y de la religiosa, la literatura judía en un periodo del segundo templo también incorpora aspectos prácticos relacionados con el trato de los Elohim demonios. Textos como Tobit proporcionan ejemplos concretos del exorcismo y medidas protectoras contra los Elohim espíritus malignos. Los textos de la magia judía y los amuletos de este periodo incluyen a menudo conjuros diseñados específicamente para ahuyentar los Elohim, los demonios, lo que refleja una preocupación cotidiana por su influencia malévola. En general, el papel de los Elohim, los demonios en la Biblia hebrea y la literatura hebrea es un multifacético, combinando perspectivas teológicas, mitológicas y prácticas. Los conceptos demonológicos en la evolución de estos textos ofrecen un tapiz rico en solo marca el desarrollo religioso de Israel, sino que también proporciona un contexto crucial para comprender la demonología posterior, desarrollo en la demonología cristiana, la interacción en las culturas circundantes y los complejos que representación de los demonios contribuyen a una demonología matizada que sienta las bases del pensamiento y la práctica religiosa posteriormente o posteriores. Ya llegamos al final de nuestro programa. Le damos muchas gracias por habernos sintonizado. Ya le hicimos el estudio. Si a usted le gustó, nos dé un like.
Acuérdese de suscribirse, que nos ayuda bastante en el programa. Si usted quiere seguir buscando esta historia y quiere seguir buscando, le invito a que haga como yo, haga la búsqueda y busque la historia antigua, judía, para que usted vea cómo era que los escritores en el tiempo antiguo escribían, especialmente Moisés, que escribió a su pueblo que sacó de Israel. Fue un pueblo que Moisés le escribió a su pueblo, no a nosotros. Todas las leyes que Yahweh en aquel tiempo, Adonai, llamado por los judíos, le dio, era para el pueblo de Israel. Las leyes eran para el pueblo de Israel. La historia había comenzado con un pueblo hebreo que estaba esclavizado en Israel. Fue libertado por Dios, llevado al desierto, y en el desierto Dios puso sus leyes y puso todo lo que Moisés puso para el pueblo, era para el pueblo de Israel. Nunca fue para las demás naciones. Aunque Dios le daba la bienvenida a las otras naciones a pertenecer al pueblo de Israel, pero tenían que hacer los ritos de Israel si querían permitir a Israel ser circuncisado, seguirle el rey de dioses, que era Yahweh, Adonai, y hacer los sacrificios una vez al año. Ya ese tiempo pasó, estamos en el tiempo de la gracia. Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él hizo el sacrificio último para que no se tuviera que sacrificar más animales. Ahora, a través de Cristo, usted y yo llegamos a Dios, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Jesucristo nos presenta ante el Padre limpio. Confesamos nuestros pecados y nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Ya no tenemos tiempo para más. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Acuérdate, si tú estás como yo en tribulaciones, tenemos que seguir orando, ayunando. Si tú estás pensando apartarte del Evangelio, no lo hagas, porque ya Cristo está a las puertas. Y acuérdate que si tú no eres cristiano, este programa es especialmente para ti, para que tú vengas a los pies del Maestro. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nos vemos en nuestro próximo programa. Chao.